Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Tierra, Unidad Ticomán, Ingeniería Petrolera, Sistemas de Control, tema 4.4, Sistemas de Control de Flujo Constante, imparte García Ramírez José Luis, presenta equipo 5, integrantes Álvarez Gómez, Juan Ramón, Dionisio Martínez, Francisco Javier, Nava Hurtado, Adamares Jocelyn, Ortega García, Andrea Viridiana, Tejeda Mejía, Diana Paola, Ciudad de México, Ticomán, diciembre de 2021. Nuestro objetivo es describir los comportamientos y funcionamientos de los sistemas de control dentro de la industria petrolera, específicamente en el área de producción, donde los sistemas de control son primordiales para la extracción de hidrocarburos debido a que se encarga de regular el flujo que entra y sale de la tubería de producción. En este caso, enfocado a la regularización del flujo constante, con lo cual se previenen revetones o cualquier anomalía durante la perforación. Presiones. El diseño de tuberías de revestimiento y producción ha evolucionado en los últimos 50 años con el fin de propiciar el mejor aprovechamiento sobre estas y fortalecer la práctica de la ingeniería de perforación. De esta manera se ha ocasionado la respuesta a los retos de alcanzar mayores profundidades, lo que representa mayores presiones y temperaturas. Cuando se diseñan las tuberías de revestimiento y de producción, uno de los parámetros que mayormente se toma en cuenta es el esfuerzo a la cedencia del acero, ya que es una de las variables directas en las ecuaciones de resistencia de los materiales en fenómenos como tensión, compresión, presión interna y colapso. Colapsos. Un colapso se puede definir como la fuerza mecánica capaz de deformar un tubo, por el efecto resultante de las presiones. Caída de presión. Los sistemas de tuberías de proceso están sujetos a un fenómeno conocido como caída de presión, el cual es la diferencia en la presión total entre dos puntos en una red de transporte de fluidos. Cuando un material líquido entra por un extremo de un sistema de tuberías y sale por el otro, se producirá una caída de presión. Pruebas hidrostáticas. Las pruebas hidrostáticas nos ayudan a confirmar la integridad estructural y hermeticidad de los equipos y sistemas de tubería que manejan hidrocarburos, líquido y gaseoso, y sustancias peligrosas en instalaciones terrestres e instalaciones marinas, incluyendo sus servicios auxiliares, con la finalidad de garantizar la confiabilidad de las instalaciones durante su operación normal. Flujos. Flujo de fluidos. Estudia el movimiento de los fluidos, las fuerzas que provocan el movimiento, así como la interacción entre el fluido y el entorno que lo limita. Se entiende como medio continuo al conjunto infinito de partículas de materia que forman parte de un sólido o fluido que será estudiado macroscópicamente sin considerar las discontinuidades a nivel microscópico. Flujo multifásico. El flujo multifásico en tuberías es definido como un movimiento concurrente de gas libre y líquido en dos tuberías. El gas y el líquido pueden existir como una mezcla homogénea, o el líquido puede estar en baches con el gas empujando detrás de él, u otras combinaciones de patrones de flujo pueden estar presentes. Patrones de flujo. Algunos patrones de flujo pueden ser flujo burbuja dispersa, flujo estratificado liso, flujo estratificado ondulado, flujo tapón, flujo burbuja elongada, flujo anular ondulado, flujo neblina, flujo transición. Procedimientos técnicos para el cierre de flujo en un pozo. Predecir el momento exacto para cerrar un pozo es algo difícil e impredecible, pero lo que sí es cierto es que una vez que ocurre la surgencia de fluido al pozo y que no podamos controlar la migración de estos fluidos a la superficie, es el momento más indicado para tomar la decisión de cerrar el pozo. Para ello, existe una serie de metodologías. Cierre duro. Si la presión que queda entrampada en el pozo después del cierre supera la presión de fractura de la formación, todo el lodo contenido en el pozo entrará a la formación, pudiendo migrar hasta la superficie y ocasionar un reventón superficial. Por todas estas razones, se recomienda aplicar el cierre duro solo para operaciones en las que el pozo está entubado. Cierre blando. Cuenta con el mismo procedimiento. La única diferencia entre este cierre al duro es que en el cierre suave la válvula del estrangulador siempre está abierta. Este es el procedimiento de cierre que mejor se adapta cuando se realiza la perforación del pozo o cuando se está efectuando una maniobra en la superficie. El fluido de perforación es un elemento vital en el proceso giratorio de la perforación. El término fluido de perforación incluye aire, gas, agua y lodo. El lodo se refiere al líquido que contiene sólidos en agua o aceite.
El lodo se hace con arcilla y otros aditivos que le dan las propiedades deseadas. A menudo, el agua es la base del lodo de perforación. Los operarios ponen arcilla y otros aditivos en el agua para que el lodo tenga las propiedades necesarias para cumplir bien su función. El agua utilizada puede ser agua dulce o agua de mar. A veces las condiciones del pozo requieren que los operarios agreguen aceite al lodo. En otros casos se usa aceite en lugar de agua como base del lodo. A este se le llama lodo base aceite. El lodo base aceite tiene muchas ventajas, puede estabilizar el yacimiento y reducir los problemas de perforación del fondo del pozo. Sin embargo, es más duro para los operarios trabajar con él porque puede ocasionar situaciones resbaladizas y deben tomarse las precauciones ambientales adecuadas. A veces, el fluido de perforación es aire seco o gas natural. La perforación con aire o gas puede prevenir desperfectos del yacimiento y puede superar problemas serios de pérdidas de arcilla. Y además permite al taladro perforar muy aprisa. Las condiciones del fondo del pozo deben ser apropiadas para que se pueda usar aire o gas. El lodo de perforación lleva a cabo muchas funciones cuando se desciende por la cadena de perforación y sube por el pozo. Por ejemplo, el lodo limpia el pozo, enfría y lubrica el taladro y la cadena de perforación, sube los recortes a la superficie, proporciona información sobre el yacimiento que se está perforando, estabiliza el sondeo, controla la presión del yacimiento y detiene los recortes cuando el bombeo se detiene. Una de las funciones del lodo es limpiar el pozo. Un pozo limpio permite al taladro perforar toda la roca del yacimiento. Aquí podemos observar un ejemplo de lo que puede suceder cuando los recortes no son sacados del fondo. El lodo estabiliza el pozo evitando así los derrumbamientos. Cuando el lodo sube por el pozo, normalmente fluye por formaciones permeables. Las formaciones permeables son aquellas que permiten que los fluidos circulen. Cuando el lodo está próximo a una formación permeable, la presión empuja parte del líquido del lodo hacia las diminutas aberturas o espacios porosos de la formación. Esto deja atrás un conjunto de finos de partículas sólidas conocido como reboque de inyección. Estos sólidos enyesan las paredes del pozo. El reboque de las paredes evita el derrumbamiento de la perforación. La columna de lodo en el pozo origina presión en el fondo de perforación llamada presión hidrostática. La presión hidrostática de la columna de lodo compensa la presión del yacimiento y el lodo es la primera línea de defensa en el control del pozo. Mientras que el pozo esté lleno de lodo, o sea, con el peso correcto, este no puede tener escapes ni producir erupciones. Un escape es la entrada de fluidos en el sondeo del pozo. Los equipos de perforación emplean muchos de sus componentes para hacer circular y tratar o acondicionar el lodo. La circulación del lodo comienza aquí, en los tanques o presas de lodo llamados en ocasiones fosos. Los operarios preparan el lodo en estos tanques y los disponen para su circulación. La parte esencial del sistema de circulación es la bomba de lodo. A menudo los equipos de perforación tienen dos bombas, una principal y otra de reserva, o si las condiciones de la perforación lo requieren, el perforador puede utilizar en forma simultánea o combinar las dos bombas para la circulación de grandes cantidades de lodo. De hecho, en los pozos profundos, el equipo de perforación puede tener 3 o 4 bombas combinadas. La potente bomba o bombas toma el lodo de los tanques y lo envía a la sarta de perforación y a la broca. La bomba lleva el lodo por el conducto de descarga al conducto de la torre standpipe y a las mangueras rotativas. El conducto de la torre toma el lodo a media altura del mástil. Las mangueras rotativas están unidas al standpipe.
Las mangueras son fuertes y flexibles, por lo que se mueven arriba y abajo del mástil unidas a las cabezas giratorias. Desde las mangueras rotativas, la bomba mueve el lodo a través del swivel, a través del Kelly y de la sarta de perforación. En los equipos de perforación con top drive, el lodo se mueve por un conducto a través del top drive para posteriormente dirigirse a la sarta de perforación. La bomba baja el lodo por la sarta de perforación hasta la broca. Una vez en la broca, el lodo es expulsado a chorros por las aberturas de la broca. Los chorros de lodo expulsan los recortes lejos de la broca. Y es entonces que el lodo sube por el espacio anular del pozo arrastrando con él los recortes. Desde el espacio anular, el lodo junto con los recortes va a través del tubo de retorno, llamado a veces tubo de flujo, hacia la temblorina. La temblorina extrae los recortes del lodo. El lodo cae entonces en los tanques donde la bomba puede recuperarlo para continuar con el proceso de circulación. El lodo se produce en el mismo sitio del equipo de perforación. La mayoría de los equipos de circulación disponen de varios tanques de lodo de acero. El lodo y los aditivos se mezclan y quedan en los tanques. Algunos equipos de perforación en tierra también tienen un foso de reserva en el exterior de la superficie. Los tanques de lodo se llaman también pozos de lodo. Este nombre proviene de los tiempos de los pozos de tierra. Sin embargo, es preferible el nombre de tanques de lodo. El equipo de perforación no utiliza necesariamente todos los tanques de lodo a la vez, aunque sí usan varios a la vez. Los tanques en uso guardan el lodo que la bomba hace circular activamente. A menudo, los componentes de los lodos llegan al equipo de perforación en sacos. Normalmente, los operarios almacenan los sacos en un compartimiento especial llamada caseta de lodos o sala de sacos. La caseta o sala conserva los sacos secos y permite almacenarlos en forma cuidadosa. Estos tanques son conocidos como tanques de almacenamiento o tanques P. Conservan los aditivos de los lodos como la varita y la bentonita. Los operarios usan algunos aditivos en cantidades tan grandes que el proveedor los deposita directamente en los tanques de almacenamiento para ahorrar tiempo y dinero. Los tanques de almacenamiento normalmente tienen su propio sistema de tolva o neumático para transportar los aditivos al sistema de lodos. El tanque de succión es aquel en el que la bomba de lodo toma el lodo preparado para circular en el fondo de la perforación. El lodo en el tanque de succión deberá estar limpio, libre de sólidos y gases y debidamente elaborado o tratado. Formación de sólidos. ¿Cómo podemos evitarla? El agua o las partículas de los sólidos presentes en los fluidos de perforación o ambos elementos tienden a reducir el volumen poral y la permeabilidad efectiva de la formación producible en la región vecina al pozo. Una forma de minimizar el daño de formación consiste en utilizar fluidos de perforación de yacimientos o fluidos de terminación especialmente formulados para evitar el daño de la formación durante la perforación de zonas productivas, en vez de los fluidos de perforación comunes. Equipo de control de sólidos. Zaranda, desarenador, desarcillador, mud cleaner o 3 en 1, centrífuga. El petróleo se encuentra impregnado en rocas porosas que lo contienen, similar a una esponja, pero se mantiene confinado por capas de roca impermeables que no lo dejan brotar a la superficie. Al estar confinado en las rocas porosas, este también se encuentra represionado de forma natural por el peso y la fuerza de los estratos superiores y fluidos del subsuelo. Normalmente, entre más profundidad, más presión de confinamiento tiene el yacimiento, de modo que cuando se perfora un pozo atravesando las capas de la roca impermeable y llegando hasta la roca porosa, el petróleo tiende a brotar por el conducto que hemos perforado, brotando hacia la superficie.
esto por la misma presión natural de confinamiento del yacimiento. El petróleo que brota por el pozo con la presión de energía natural del yacimiento se le conoce como pozo fluyente. Desafortunadamente, la energía natural que mantiene a un pozo fluyente se termina relativamente rápido, en pocos años, dejando en ocasiones el 80% del petróleo útil aún en el yacimiento, ya sin energía para expulsarlo. Para sacar este petróleo remanente es necesario sacarlo o producirlo de manera artificial hasta la superficie mediante un sistema o artefacto que utilice energía que es proporcionada por el hombre. A este método que eleva el petróleo desde el yacimiento hasta la superficie se le llama sistema artificial de producción. Este tipo de sistemas no es un sistema común de bombeo donde se extrae o succionan los líquidos, sino un método en el que se adiciona artificialmente energía desde el fondo del pozo para elevar los hidrocarburos, que de manera natural han dejado de fluir a la superficie. Existen varios tipos de sistemas de producción artificial que se utilizan como bombeo neumático, bombeo mecánico, bombeo eléctrico sumergible, bombeo hidráulico, bombeo de chorro, émbolo viajero y bombeo de cavidades progresivas. Cada uno de los sistemas artificiales de producción son instalados en base a las necesidades de cada campo petrolero y de las condiciones que se pudieran presentar. Sistema de medición de flujo multifásico mediante tecnología ciclónica, GLCC para aforo de pozos petroleros. La medición del flujo volumétrico a boca del pozo, prueba de aforo, es de gran interés, ya que provee de información necesaria para evaluar y optimizar el desempeño de pozos de producción de hidrocarburos. La cuantificación fiable del fluido de cada una de las fases de una corriente de producción permite a los operadores tomar mejores decisiones acerca del desempeño de los pozos. Configuración del lazo cerrado del GLCC para medición de mezcla multifásica. Diseño del separador ciclónico. Ducto de entrada. Cuello del separador. Diámetro del GLCC. Longitud del GLCC. Control automático y monitoreo del sistema. El sistema de control y monitoreo se compone de una interfaz usuario y máquina y una base de datos almacenadas en una computadora industrial, que toma lecturas de todos los instrumentos de medición del sistema y los almacena para su posterior explotación. Control de pozos preventivos. Es de suma importancia el poder eliminar los errores y funciones del sistema de control de pozos. Cerrar el pozo en caso de un influjo imprevisto. Colocar suficiente contrapresión hacia la formación. Recuperar el control primario del pozo. Tipos de control en el pozo. Control primario. En el control primario se introduce un fluido de densidad proporcional para ejercer una presión de fondo que impida un imprevisto flujo de fluidos desde la formación hasta el pozo. Control secundario. Este hace que se detenga el flujo para recuperar el control primario al evacuar el influjo por circulación con el lodo pesado u original. Control terciario. Introducir una fractura en la formación más débil expuesta en el hoyo abierto provocando un reventón subterráneo antes que permitirlo en la superficie. Sistema de prevención de reventones. Los sistemas para la prevención de reventones y sus componentes serán diseñados, instalados, usados, mantenidos y probados para asegurar el control de pozos. Se aplican principalmente válvulas, las cuales son válvula de compuerta, válvula de globo, válvula macho, válvula de retención, válvula de control y válvula de seguridad. Sistema desviador de flujo. El sistema desviador de flujo se utiliza como un medio de control de pozo, ya que se proporciona un determinado grado de protección antes de que se corra y cemente la tubería de revestimiento superficial sobre la que se instalarán los preventores. Sistema de prevención de reventones. El sistema de prevención de reventones es un equipo de perforación en un sistema de control de presión diseñado específicamente para controlar un influjo. La mayor manera de prevenir la ocurrencia de un reventón es utilizar un fluido de perforación con pesos y densidad adecuados para que ejerza suficiente presión hidrostática contra las paredes del pozo. Este sistema consta de 4 componentes, el cual es el arreglo de preventores, el acumulador, el múltiple de estrangulación y la línea de matar.